soy Kepa Urigoitia, soy el presidente del Colegio de Médicos de Álava y vicepresidente del Consejo de Médicos del País Vasco. Esta mañana para mí es un placer de verdad presentar a una persona que, bueno, no necesita presentación. Aun a pesar de ello, voy a dar unas breves pinceladas, un poco más largas que las que le hubiera gustado al doctor Bengoa, que con su modestia, cuando le pedí el currículum, me dio 3 líneas. Entonces, conseguir 4 me ha costado un poco más. Bueno, el doctor Bengoa es médico especializado en salud comunitaria y gestión por la Universidad de Londres. Ha tenido una carrera nacional e internacional importantísima y su huella profesional nacional puede seguirse en varios documentos de política social y gestión sanitaria dirigidas tanto al Parlamento Europeo como al español como al vasco. Fue coautor del informe Abril, que para los jóvenes les sonará y para los que no somos tanto, pues lo conocemos, en 1991, y del informe ESADE en 1997, y dirigió el plan Osasuna Zainduz en Euskadi. Fue un plan que tuvo una serie de propuestas importantísimas en cuanto a una remodelación del sistema de salud en Euskadi. En el ámbito internacional ha trabajado durante 15 años en la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo al frente de la Dirección de Enfermedades Crónicas y posteriormente la Dirección de Sistemas de Salud hasta 2007. Fue vicepresidente de Horizonte 2020 de la Unión Europea y en 2009 fue nombrado consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco, desde donde dirigió la transformación de la sanidad de un modelo hospitalario a un modelo más comunitario, de uno centrado en la enfermedad a uno más proactivo y preventivo, centrado en las necesidades de los pacientes crónicos. Entre otras cosas, se implementaron las áreas integradas, las conocidas OSIS de Euskadi, y un ambicioso plan de salud digital, historia clínica electrónica, carpeta de salud para el ciudadano y el paciente activo. Osakidetza Servicio Vasco de Salud ha celebrado los 40 años hace escasos días, en esta semana. El doctor Bengoa ha trabajado en el Gobierno vasco en 3 etapas diferentes en estos 40 años, en gobiernos de diferente color político. Ha asesorado a numerosos gobiernos en política sanitaria, Estados Unidos, Escocia y, más recientemente, lideró en Irlanda del Norte el informe para la transformación del sistema de salud y social, Sistemas, no estructuras, 2017. Es Senior Fellow de Harvard, de la Universidad de Manchester, es honoris causa de la Universidad de Ulster y enseña en la Universidad McGill de Canadá, que para los que no la conozcan tengo que decir que es una de las instituciones de educación superior más reconocidas de Canadá y una de las mejores universidades del mundo, y además enseña también en Harvard. Creo que es un currículum que, desde luego, aunque todo el mundo le conozca, merecía la pena comentarlo. Sin más, gracias, doctor Bengoa, cuando quiera. ¿Ahora qué tal? Muy bien. Bueno, buenos días. Bueno, muchísimas gracias obviamente al doctor Cobo, a Cosme, a todo el Colegio de Vizcaya. Parece que Cosme no está entre nosotros y… Ah, sí, ya ha vuelto. Muy bien. Gracias, Cosme. Entonces, me ha parecido muy interesante el debate anterior de digamos, las 3 y casi 4 perspectivas. Y se nota, obviamente, la intranquilidad que hay con el modelo asistencial. Entonces, yo me voy a ir a explicar lo que yo creo que está pasando o que debe pasar, porque además es algo que se puede hacer para pues tener en Euskadi, Osakidetza, otros 40 años y en España un sistema público de salud como merecemos. Pero hace falta, obviamente, hacer muchas cosas. Hay 3 escenarios para esta década, es decir, Joseba Txotegi me ha dicho, no, tú tienes que hablar de todo el siglo, y yo no me atrevo, yo hablo de, como mucho, de los años que creo que todavía estaré aquí. La idea
es que hay tres escenarios bastante claros que se han visto también en las preguntas últimas de la última sesión. Si lo dejamos como está, pues es poco a poco insostenible. Sí está aumentando la insatisfacción ciudadana en todas las encuestas y hay una, incluso pre-pandemia, pero ya la pandemia ha forzado una lenta privatización larvada. Eso no es un comentario negativo hacia el mundo liberal o al mundo más privado, simplemente lo que es evidente es que si uno quiere tener un sistema público como el que hemos tenido, pues hace falta reforzar el público. Y no hace falta atacar la privada para reforzar lo público, lo que hace falta es reforzar lo público. Y eso no se está haciendo con suficiente energía. Porque nos estamos despacio, si queréis, de una forma larvada, yendo hacia dos sistemas. Segundo escenario, racionar. Y eso no le va a gustar a nadie, a vosotros los médicos, a los pacientes, a los políticos, tampoco les va a gustar nada tener que racionar con lo que viene en la medicina, la demografía que tenemos, que veremos ahora, y la tecnología y los medicamentos que vienen. Por lo tanto, tenemos una situación de probable racionamiento si no hacemos algo más profundo con el sistema. Y por lo tanto, el tercer escenario, el más deseable, es obviamente el que hemos oído ahora en las conclusiones, invertir y transformar. Y de eso quiero hablar. Entonces, esto es para Inglaterra, pero es lo mismo en prácticamente todos los países que hemos oído hablar hoy. En Inglaterra se calcula que va a haber 10 millones de personas con enfermedad compleja, y uso compleja porque, y ya estoy usando la palabra policrónicos, que estáis ya viendo muchísimos de vosotros en las consultas. Y eso es solo dentro de 15, 16 años. Y eso para Inglaterra, por ejemplo, quiere decir 2,5 millones más de personas que en 2019. ¿Podrá el sistema de salud con esa demanda? ¿Podréis vosotros con esa demanda? Pues sí, sí hacemos cosas importantes. ¿Dónde está el gasto? Y hablo un poquito en términos de gestión, obviamente. Hace 22 años, 23 años, 30 enfermedades representaban el 13% del gasto, ahora ya representan el 42% del gasto y dentro de muy poco, obviamente, y esto es del 2014, ya representarán el 50% del gasto, esas 30 enfermedades y por lo tanto es evidente que tenemos que hacer cosas con esas 30 enfermedades de forma diferente. Esto es la expectativa de vida, que es muy, muy buena, la conocéis todos en España, en Italia también, hombres y mujeres. Lo que pasa es que también sabemos que todos esos años añadidos no son años con salud. Por ejemplo, una mujer de 65 años que tiene una expectativa de vida de otros 22, 23 años, solo 10 de esos años, 10, 11, van a ser en buena salud. Y no hay ninguna razón para que de 23 años que vas a vivir del 65 a 85, 83, 85, solo 10 sean de buena salud, que es algo estaremos haciendo mal para que eso sea así. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, obviamente, es que solo 2 o 3 de esos sean de mala salud, no 10. Entonces, nos vamos a dos modelos que habéis estado discutiendo, que hemos oído antes. Estamos en dos modelos según quién esté hablando. El modelo biomédico que conocéis ahí a la izquierda, muy centrado en la enfermedad, está haciendo maravillas en el mundo curativo, con una tecnología absolutamente extraordinaria, el mundo de la inteligencia artificial, el genoma, etcétera, con esta paradoja de que vamos a conocer el genoma de una persona, pero no tendremos ni 10 minutos para hablar y conocer a esa persona. Un paciente pasivo que hemos ido creando, que exige mucho al sistema y que en general no cuida mucho su salud y por lo tanto anda esperando que le solucione el sistema de salud todos sus males y algunos autoprovocados.
La gestión es, obviamente, medir actividad, no medir resultados, y una salud pública que ya hemos visto en plena pandemia, pues muy floja. Por otro lado, tenemos a la OMS, que lleva muchos años diciendo salud para todos, cosa que está muy bien y sigue lanzando palabras tras palabras. La gente de salud comunitaria, salud pública, está obviamente muy cómoda en este terreno de juego, mucha gente primaria también, obviamente, porque es el mundo de la promoción, prevención, de la comunidad, de la salud poblacional, y es el mundo donde ya esperamos tener una persona muchísimo más activa con su salud, porque hemos promovido la salud, hemos creado políticas sanitarias que facilitan esa, que es un modelo más comunitario, etcétera, y donde hay una gestión más basada en valor que en actividad, y una salud pública fuerte. Es bastante probable que en pandemia, si hubiéramos tenido un mejor equilibrio entre estos dos mundos, hubiéramos ido mejor. Y si leéis lo que ha sacado el Lancet ayer, que es un ataque, y uso esa palabra porque es lo que es, pero es una evaluación en Inglaterra sobre la gestión de la pandemia del gobierno inglés, que lo hizo muy mal al principio y luego empezó a mejorar las cosas, pero obviamente lo que es interesante de esa evaluación es que han evaluado. En cambio, en España sabemos que hay un informe, pero que debe ser secreto CNI o algo así, porque no lo sabes. Entonces, básicamente, tenemos un país que no evalúa y que sabe que tiene que buscar un mejor equilibrio entre estos dos mundos. Aquí a la izquierda, ese modelo biomédico es tanto en Beveridge como en el modelo Kaiser. Obviamente estamos ahí en una situación pues casi atrapados en ese modelo del que yo creo que no hay que denunciar, porque es un modelo necesario. Es un modelo que obviamente se sabe en cáncer, en cardiovascular, en muchísimas cosas, que está haciendo cosas muy, muy importantes. Pero estamos lejos del otro modelo, un modelo más holístico, etcétera, como sabéis. Entonces, lo que quiero hablar es que esos dos mundos es posible buscar un sistema de salud para los próximos 40, 50 años que sí mezcle esos dos mundos, y en lugar de decir que el de la izquierda, el biomédico, solo añade un 10% de valor y el otro el 90%, etcétera, pues no ayuda mucho. Lo que tenemos que hacer es decir, hay una realidad que es el modelo el que tenemos, sobre el que tenemos que construir. Ya hemos oído antes en la mesa anterior de que no hay ningún modelo que es mejor que otro en el fondo. Sin embargo, todos los modelos de esos países que hemos oído, todos hablan de intentar ir a este modelo más de salud y más holístico. El problema del modelo biomédico es políticamente es muy sexy. Es un modelo que a los políticos parece que les satisface. Porque es obviamente un modelo en que estás abriendo hospitales, estás invirtiendo en tecnologías y ahí puedes inaugurar muchas cosas. En cambio, el modelo holístico, bueno, pues inaugurar muchas cosas y no es nada sexy políticamente. Por lo tanto, va a ser difícil convencer al ámbito político hacer algo que combine estos dos mundos. Y ese hacer algo, lo explico un poquito luego, pero básicamente quiere decir que entre todos los partidos políticos deberían de poder compartir el daño político que puede ser ir moviendo cosas hacia un modelo mucho más centrado en la prevención, promoción comunitario, etcétera. Eso va a ser difícil en nuestro país porque obviamente la situación política no lo acompaña, pero yo creo que vamos a ver en otros países y espero en algunas comunidades autónomas nuestras que sí se lidere un poquito ese cambio políticamente hacia otra cosa. Entonces, lo que tenemos que acertar es
en esa interacción. Y eso quiere decir no estar en una situación en la que están algunas comunidades autónomas, algunos países también, en que meten más recursos pero no transforman nada. Entonces, los presidentes y los consejeros siguen diciendo, pues yo le he hecho mucho dinero a esto y en Euskadi, por ejemplo, 40% del presupuesto se está yendo a la sanidad y servicios sociales. Pero si no transformas, pues ahí va el famoso agujero negro. Hay algunos que no ponen recursos e intentan lanzar una transformación, pero eso es muy difícil, porque obviamente, obviamente transformar cuesta dinero y hay que invertir. Y lo que habéis hecho en PAIME estos 3 días obviamente requiere una inversión, entre otras cosas. Y luego hay algunos muy parados, no recursos y no transformación. Entonces hace falta, obviamente, empezar a hacer algo en eso. Pero bueno, yo espero que sí se conjuguen las estrellas para que haya más recursos y más transformación. ¿Qué ofrecemos hoy? Y aquí me voy hacia, bueno, ¿y qué es lo que habría que decir al ámbito político, que sea nacional o autonómico? Pues es este modelito, como podéis ver aquí, que es que nuestro sistema está inadaptado a los tiempos y se va hacia una insostenibilidad evidente. La OCDE ya dice que en 2040, que es cuando vienen también, irán ya expresándose todos estos policrónicos, el sistema público va a estar usando todo el dinero del sector público. Entonces, tenemos que hacer algo con este modelo en que hacemos todo en los servicios agudos y no hacemos bastante en los servicios preagudos y no tenemos bien agarrado en los servicios postagudos, servicios sociales, etc. Entonces, tampoco parece tan difícil irnos hacia esto, donde ya estemos haciendo algunas cosas menos en hospitales, que es evidente que eso es bueno para los hospitales, porque descongestionaría urgencias, camas, etcétera, si empezamos a hacer las cosas de una forma diferente en preagudos y postagudos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues cosas también las hemos oído y ya se están estableciendo. Todo lo que se puede hacer en el home care, el cuidado a domicilio, podéis ir oyendo más y más que la cama que nos interesa ya no es la hospitalaria, sino es la que está en el domicilio. Esa es la cama que hay que gestionar. Más control de, obviamente, los crónicos en todo este mundo preagudo, con monitorización a distancia, muchísima inteligencia artificial, etcétera. Que llegue menos tiempo, menos personas y se haga más sostenible, que no estén llegando a urgencias y a ocupar una cama aquellas personas que nunca deberían de haber llegado. Y simplemente es empezar a interesarnos en la proactividad, la anticipación, cosa que ya tecnológicamente podemos hacer. Y luego aquellos que sí han pasado por el hospital, pues obviamente poder manejar esa situación, también una monitorización en todo lo postagudo, y no me enrollo mucho, ¿veis? Pero obviamente esa hospitalización a domicilio. Y luego el movimiento que es evidente ya es que el movimiento a domicilio no es solo para controlar los crónicos de los que llevamos hablando muchos años, sino que es también para hacer medicina aguda a domicilio y atender a la gente que se está descompensando, pero a domicilio con distintos cuadros, y esto es un movimiento en Estados Unidos y en partes de Europa. Entonces, esta transformación, como decía antes, tampoco es muy sexy, es decir, decir, no, pues que voy a hacer menos en hospitales, igual no hace falta decirlo políticamente, pero hace falta empezar a moverse en esa dirección, simplemente haciendo las cosas antes y después. Sabemos gestionar una población, sabemos gestionar la gente sana, sabemos crear condiciones mejores en políticas de salud para que sea fácil tener una vida más saludable en todo el recorrido vital. Sabemos diagnosticar y hacer un mejor seguimiento de las personas con enfermedades crónicas, obviamente,
pero tenemos que estar muchísimo más encima de lo que les pasa cuando se empiezan a descompensar en casa, sabiendo que muchas de esas personas se descompensan despacio. Es que hay gente que se descompensa muy, muy rápido, obviamente, pero la mayoría no. La diabetes, la hipertensión, una insuficiencia respiratoria cardíaca, sabemos que podemos actuar antes a domicilio. Y eso quiere decir muchas cosas, obviamente, para los recursos humanos de los que hemos estado hablando. Y luego está la gente de necesidades muy complejas. Es evidente que, por ejemplo, sabemos que podemos gestionar, estratificar una población de una zona de Bilbao, Barcelona, Madrid, da igual, y convocar a esta gente que tiene enfermedades complejas y atenderles de forma prioritaria, no andar esperando que atenderles de la misma forma que una persona sana que viene con algo light. Sabemos también hacer algo que ya se está ocurriendo en muchísimos hospitales en Europa y en España, que es empezar, obviamente, a romper los silos dentro del hospital, todas estas cosas que el paciente empieza a pasar por distintas estructuras, tanto de primaria, dentro del hospital, de servicios, etcétera, y no estamos todavía ofreciendo una trayectoria muy integrada a las personas, y obviamente ahí se están repitiendo pruebas, hay un problema de inversión y de gasto inútil. Esto sabemos estratificar. España va bien estratificando en muchas partes del país, en otras partes no. No sé muy bien por qué, pero esto simplemente es una estratificación de la gente con demencia. Podéis ver que aquí es una población, en este caso de Estados Unidos, pero de los pacientes muy, muy complejos, con demencias, estos policrónicos que vamos a tener sí o sí, podéis ver pues, que arriba del todo hay 50. Pues hay que estar más encima de estos que no a los que están abajo en esa estratificación. Y en el sector salud, en España, se está estratificando y se está empezando a orientar los recursos humanos más hacia unos que hacia otros, como debe ser. Y este tipo de cosas, este tipo de herramientas son las que nos aportan mayor sostenibilidad, porque estamos sabiendo que no vamos a poder ampliar los recursos humanos para atender a todo el mundo, por lo tanto habrá que priorizar de una forma diferente. Esto también lo tendrán que hacer los sistemas más liberales de los que hemos oído antes. No andar esperando que me venga alguien a mi consulta liberal, que sea en Francia o en Alemania, o aquí al IMQ, sino estar, obviamente, como empresa privada, estar haciendo una cosa muchísimo más anticipatoria. Tenemos teletodo, no me enrollo, porque todos aquí sabemos que podemos estar conectados. Los beneficios de los telecuidados son enormes en términos de resultados, entonces tenemos un montón de herramientas para hacer el cambio, pero obviamente hace falta lanzar ese cambio, ir poco a poco, lo que ha dicho el doctor Urrigoitia, de que hace ya 10 o 11 años montamos las OSIS aquí, que precisamente es donde se unen esos dos mundos, porque donde puedes tener una visión de una población geográfica limitada con un grupo de personas mirando qué es lo que está pasando a la salud de esa población, pues ahí es donde empiezan a unirse el mundo de la salud y el mundo de la enfermedad de una forma más estructurada. Y eso es lo que llamamos, obviamente, gestión poblacional, pero para llegar ahí hace falta abandonar todo este mundo de lo que llamamos hospitales como islas, empezar a crear sistemas de redes entre hospitales, cosa que ya está ocurriendo también en parte, pero no estamos en la madurez necesaria para estar gestionando y tal. Y poco a poco nos estamos quedando en el modelo poco salud y muy, muy enfermedad. Se está afianzando ese modelo y no estamos buscando una OSI completa, si queréis, un área integrada completa, aunque existen ya en muchísimas partes de España. Entonces, esa gestión de una población es lo que hay que lograr, es lo que va a permitir mantener un sistema público fuerte,
necesita invertir, necesita hacer estas transformaciones. Y esto se puede hacer, y quepa 3 minutitos más, se puede hacer con apoyo del ámbito político, es decir, un pacto del que dicen todo el mundo, que os dejo adivinar si va a ocurrir o no en la España de hoy, pero que a nivel autonómico, pues yo pienso que sí se podría conseguir, donde si hay menos mal rollo entre grupos políticos, sería bueno que entre todos los partidos políticos pudieran decir, mira, vamos a ir en esa dirección porque lo necesitamos para la sostenibilidad, porque queremos un sistema público complementario con uno privado, pero queremos hacer algo nuevo que es igual de importante que lo que hicimos hace 40 años, que no es jugar con los márgenes, sino vamos a hacer algo grande. Y entonces los partidos políticos, lo que estaban haciendo en Irlanda del Norte, donde hemos estado trabajando, donde están haciendo en partes de Estados Unidos, comparten el desgaste político que hay. Es decir, cosa que es mucho pedir, yo sé, en este país, y veo cabezas sacudiéndose como que esto es imposible, pero una cosa es que nos parezca muy difícil y otra cosa es que es más y más necesario, obviamente, lograr este. Pero vamos a suponer que no existe y que el país no consigue a nivel nacional, como os ha dicho antes en las conclusiones, hacer algo más estructurado, como se hizo en la época de Ernest Lluch, y se hace sin pacto, sin apoyo del ámbito político. Entonces hay el ámbito clínico, el vuestro, el nuestro, los colegios de médicos, la organización colegial, pues yo personalmente pienso que tiene que empezar a hacer algo muchísimo más ambicioso, como todos los colegios médicos juntos, las sociedades científicas, ponerse todos de acuerdo, como hacen en otros países, y decir, mira, esto se está calentando mucho y nos va a ir muy mal a todos, a vosotros los políticos también, si seguimos así. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es si un país como España tiene capacidad para esta transformación. Y se suele analizar y decir, bueno, a ver, ¿el país tiene capacidad analítica? Pues sí, tenemos evidencia, tenemos centros académicos, tenemos gente haciendo una investigación en servicios de salud y investigación clínica muy seria. Es primera división, tenemos datos, tenemos esa investigación. ¿Tenemos la capacidad operativa? Pues, hombre, si tienes 600.000 trabajadores en el sistema público, pues tienes capacidad operativa, pero obviamente tienes que decir que los voy a utilizar de otra forma, con nuevas condiciones que se han estado considerando antes. ¿Tenemos infraestructura? Pues sí, mucho mejor que además muchos de los países que hemos oído, porque sí tenemos farmacias distribuidas por todo el país, tenemos atención primaria en todo el país, tenemos una infraestructura ideal que les encantaría tener a la mitad de los países europeos. Y por lo tanto, además, con profesionales y que obviamente han hecho maravillas durante la pandemia. Entonces, esa es la prueba. Y tenemos todas las herramientas, estratificación, teletodo y tal que comentaba antes. Entonces, ¿por qué no? Pues, ¿dónde está el problema? Pues vuelvo otra vez al sexy, no sexy. Obviamente, pues hay capacidad política, pues pongo con interrogación. ¿Hay liderazgo? Pues interrogación. ¿Hay direccionalidad? Pues no tanta, porque decirme aquí alguno si hay una visión en España para la sanidad. Levantar la mano si creéis que hay una visión. Ninguna mano. Entonces, hay bruma. Entonces, eso es muy importante, porque en Inglaterra, con todo lo que oímos, bueno y malo y tal, hay una visión, saben dónde van. Igual no te gusta, pero saben dónde van. En Estados Unidos saben dónde van. Igual no te gusta, pero saben dónde van. Va a ser el Obamacare, si queréis, pero hay una direccionalidad y tal. ¿Se está creando un contexto receptivo? Pues esperemos que el año que viene se cree. Y ahí es donde me voy, que para el 24, a ver, con o sin apoyo político
yo creo que el ámbito clínico tiene que hacer algo más fuerte. No sé lo que es, la verdad es que, pero creo que hay que explorar, y es muy fácil para mí decir, no, es que tenemos que hacer algo más fuerte, empezar una pequeña revolución, pero básicamente hay en el lado de la capacidad política, ya hemos oído antes que en España toda la gestión está politizada y es gente que mira más hacia arriba que hacia abajo. En cambio, en otros países, como hemos visto, el modelo inglés y la mayor parte del modelo americano, están mirando más hacia abajo para ayudar a los profesionales y acompañarles en sus recorridos vitales que no en complacer a alguien arriba que les ha dado un puesto y que les condiciona políticamente a hacer una serie de cosas. Entonces, ese cambio de liderazgo, yo no parece que va a cambiar, tampoco. Va a seguir habiendo gestores políticos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues es evidente que hay que pasar parte del liderazgo que se ha absorbido y que el mundo clínico en los últimos 25 años ha perdido poder político, si queréis, y no de partido político, sino poder de forzar nuevas policies. Es evidente que hay que hacer algo de transferir parte de ese liderazgo a los profesionales. Y hay que exigir ese cambio de liderazgo hacia los profesionales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues igual que a James Bond le dan licencia para matar, nosotros licencia para innovar. Es decir, uno tiene que poder, a nivel micro, en su servicio, en su OSI, en su área integrada, hacer cosas muy diferentes y tener control. Esto lo llamamos gestión clínica hasta que lo mataron, ¿os acordáis? Pero es muy importante volver a algún tipo de gestión clínica donde hay más control sobre... Además, eso es lo que ha pasado en la pandemia. De repente, como no sabían lo que había que hacer arriba, de repente mucho poder a nivel local. Bueno, pues mantenerlo. Y acordaros de una cosa, y con esto voy acabando, Kepa. Cuanto más crisis, más racionamiento y más control sobre los clínicos. Entonces, no queremos estar en el modelo, en el escenario 2, ni en el 1 ni en el 2. Hay que intentar exigir estar en modelo 3 de transformación. Y además, cuanto más control sobre los clínicos, lo que habéis dicho, es decir, más malestar profesional habrá. Entonces, el ámbito clínico tiene que asumir ser mucho más un agente de cambio en el sentido de que se os está pidiendo ser muy buenos clínicos, pero no se os está pidiendo ser muy buenos gestores locales y reorganizadores. Y no me extiendo porque no hay tiempo, pero básicamente donde queremos llegar es donde ya están muchas organizaciones. Tienes 5 minutos. No está, ya he acabado. Estas organizaciones internacionales, y esto os lo dejo, pero básicamente en todas estas organizaciones que van mejor en términos de resultados, no tanta obsesión con su actividad, en términos de resultados clínicos y de salud, son organizaciones que han descentralizado la toma de decisiones a sus clínicos. Y esta ya a nivel más de, veis países muy, muy diferentes, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, podéis ver cómo están pasando el liderazgo a los profesionales, etcétera. Pero aquí lo que hay que lograr es que lo pasen para que podáis hacer más cosas. Gracias. Bueno, queremos agradecer al doctor Bengoa su didáctico análisis de los distintos escenarios posibles y su propuesta para el objetivo del título de su ponencia, un sistema de salud más sano para este siglo XXI. Sé que mucha gente se habrá quedado con ganas de hacer preguntas, pero cuestiones de tiempo nos impiden que haya ninguna, con lo cual dejamos paso al siguiente punto, que es la presentación y avance del siguiente Congreso PAIME.